está el desarrollo de la investigación histórica, la creación de un fondo documental y la divulgación del conocimiento histórico. Atendiendo al último de los propósitos, fue creada Tiempo y Espacio, publicación del Centro de Investigación Histórico Mario Briceño Iragorri, proyectada durante el primer semestre de 1983, que se mantiene hasta hoy. Le doy la palabra a la señora Lourdes Ortega, quien hará la introducción sobre el primer conferencista de esta noche. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los participantes de diferentes partes de Europa y América. En nombre de nuestra asociación ENHYPE QR Venezuela, FAO y el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer día de conferencia. En especial queremos darle una especial bienvenida al ex embajador Eric Becker, quien nos acompaña esta noche. Le agradecería a todos los presentes, ¿verdad?, que tuviesen sus micrófonos apagados. También apreciaríamos que escribieran sus nombres completos en la pequeña pantalla que tienen de Zoom. Al finalizar las dos conferencias que hoy vamos a escuchar, vamos a tener una ronda de preguntas. Les apreciaríamos que indicaran en el chat cuando hicieran las preguntas el expositor a quien va dirigida la pregunta o a la conferencia a la que se refiere, a la primera o segunda conferencia. La primera conferencia que vamos a escuchar hoy va a ser dictada por el profesor David Ruiz Chatén. Él nos va a hablar sobre la generación de 1928. 1928 es uno de los hitos más relevantes dentro de la historiografía venezolana. 1928 es la primera expresión que apunta hacia la actividad política con dos rasgos distintos: la calle como espacio de manifestación y la presencia de organizaciones alejadas del personalismo imperante en el siglo XIX y principios del XX. Partiendo de las nociones de Manuel Caballero, el profesor Chatén aspira a explicar cómo 1928 constituye el punto de inflexión de la política moderna de Venezuela. El profesor Chatén es doctor en Historia por la Universidad Central de Venezuela, es profesor de la Universidad Metropolitana, ha trabajado en diversas instituciones relacionadas con la investigación histórica en Venezuela. Entre sus publicaciones destaca Miranda, la aventura de la libertad, antología, Ideas de la Federación 1800-1900, Documentos fundamentales de la historia de Venezuela, hojas sueltas venezolanas del siglo XIX. Ha publicado más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales. Le doy la bienvenida al profesor Chatén y con usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a la fundación que nos apoya y al Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri por esta invitación. Nuestro tema de hoy es un tema muy importante, el movimiento estudiantil, que dentro de la dictadura gomecista se va a convertir en una de las pocas voces que logra conmover al régimen en una semana de carnaval de 1928. Vamos un poquito al panorama internacional, ¿verdad? El panorama internacional de esos años. Son años muy convulsos. El siglo XX es un siglo que tiene realizaciones extraordinarias y acontecieron situaciones terribles. Con respecto a nuestro tema, en 1910 se da la Revolución Mexicana, la primera revolución del siglo XX. La primera revolución significativa del siglo XX se da con la Revolución Cubana, con su indigenismo, su antiimperialismo.
las políticas de reforma agraria, incluso con algunos actores hasta el socialismo, el anarquismo, los hermanos Flores Magón, que estuvieron ahí en esas luchas campesinas contra la tiranía de Porfirio Díaz. Entonces este es un espacio, este es un ámbito de influencia de esa revolución mexicana sobre América Latina y sobre Venezuela en especial. En 1917, es más divulgada, es más conocida, se da la Revolución Rusa, Revolución Soviética, bajo una ideología marxista-leninista. Por primera vez en la historia de la humanidad, toman el poder por asalto, el cielo por asalto, como decía Marx. Marx era un gran escritor, usaba metáforas, algunas le quedaron muy hermosas a Carlos Marx. Se da la Revolución Soviética, se da la Primera Guerra Mundial, se da por esos años la Primera Guerra Mundial, que fue una excelente tregua que tuvo el gomecismo, porque mientras duró la Guerra Mundial, sus enemigos no podrían comprar armamento, porque Europa pues concentraba su armamento para matarse entre ellos, y entonces no había armamento para nuestras insurrecciones. En 1918 se da en Argentina la reforma de Córdoba, muy importante, pues un movimiento universitario que se da en la ciudad de Córdoba, en Argentina, por la autonomía universitaria, por la modernización de los estudios, por cambiar esas reglas de juego, digamos, dictatoriales que había dentro de las universidades, esa relación entre los profesores y los alumnos, que no era una relación muy democrática. Y se dan entonces esas luchas de las reformas de Córdoba. Se da el surgimiento en Perú del famoso movimiento APRA, Alianza Latinoamericana de Izquierda, APRA, dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre, un hombre de clase alta que estudió en los grandes centros intelectuales del mundo, y entonces él trató, un poco como decía Mariano Picón Salas, nuestro Mariano Picón Salas, sobre Rómulo Betancourt. Víctor Raúl Haya de la Torre trata de construir un marxismo de tierra caliente, es decir, adaptar el marxismo a las realidades latinoamericanas. Entonces todas estas influencias, las luchas antidictatoriales, las luchas estudiantiles, se van dando todos estos procesos en América Latina y en Venezuela. Y bueno, está la realidad venezolana que es muy peculiar, porque Venezuela arriba al siglo XX agobiada, cansada, maltrecha. Decía Uslar Pietri, quizás uno de los países más pobres del mundo, más pobres y atrasados del mundo. La Venezuela de principios del siglo XX, devorada por la anarquía, por las guerras civiles, y entonces vienen los andinos con otros parámetros de cómo ejercer la autoridad, hombres conservadores, y se inicia un proceso de transformación del aparato militar, y con ese aparato militar Castro y Gómez van destruyendo las montoneras. Cipriano Castro descuidó pues el ejercicio del poder, lo tumba su compadre Juan Vicente Gómez e inicia una larga dictadura desde diciembre de 1908 hasta que muere en la cama el 17 de diciembre de 1935. Pero para el año 28, para este año 28, la dictadura está mineralizada, está consolidada, no tiene enemigos previsibles. Se pensaba pues que Gómez prácticamente era eterno. Se había iniciado en Venezuela la explotación petrolera, que inició lentamente y después aceleradamente un proceso de cambios en Venezuela. Va surgiendo la clase obrera, va surgiendo una burguesía, va surgiendo una clase media. Y entonces, bueno, ese es un poco el entorno, es un poco el contexto, el marco en el que acontecen estos movimientos estudiantiles. Por allá, por el año 1921, los muchachos universitarios comienzan a organizar los centros de estudiantes en las diferentes escuelas.
de la Universidad de Venezuela, que funcionaba en la esquina de San Francisco, en donde hoy está el Palacio de las Academias. En esa época, pues, se comienzan a organizar nuevamente los centros de estudiantes y se comienza a organizar la Federación de Estudiantes de Venezuela, que había sido abolida por el dictador Cipriano Castro. A las dictaduras no les gustan los estudiantes, a las dictaduras no les gusta la irreverencia. Y entonces, pues, se castigó a los estudiantes que no tenían su centro de estudio, incluso estuvo cerrada la universidad. Ahí, por aquella época, estaba Raúl Leoni presidiendo la Escuela de Derecho, el centro de estudiantes de la Escuela de Derecho, y comienzan a organizar, pues, las actividades. Ya para el año 28 se han hecho algunas cosas, ya existe la Federación de Centros de Estudiantes, y ahora se quiere un local, se quiere una sede para los estudiantes universitarios. Una sede moderna que tuviera la función, pues, para ser ocupada por la Federación de Centros de Estudiantes, y la otra función es que tuviera habitaciones para los muchachos del interior que venían a la ciudad y vivían en pensiones de mala muerte, y ahí recibir, pues, cierto apoyo de la universidad y de la Federación de Centros de Estudiantes. Entonces organizan un evento. Aquí, digamos, hay que tener cierta precaución de que ellos no pensaban hacer nada subversivo. Quizás ellos no pensaban plenamente en hacer algo que subvirtió a la sociedad venezolana de ese año 1928, pero tampoco es que estaban completamente ajenos a lo que pasaba en el mundo y la inquietud, pues, de restablecer la democracia en el país. Ellos estudiaban a los autores venezolanos en su universidad, estudiaban a Simón Bolívar, estudiaban a Fermín Toro, que es la otra influencia, estudiaban a Juan Vicente González, a Cecilio Acosta, y en esos muchachos, pues, se fue incubando un amor temprano por la libertad, un amor temprano por la democracia. Y entonces, esa especie de virginidad política que se les atribuye, no la acepto. Ellos debían estar en cierta forma al tanto de todas esas cosas que sucedían. Tanto así que uno de los que participa en el evento es Pío Tamayo, que era un muchacho revolucionario que había estado en Centroamérica, en esas luchas allá obreras, campesinas en Centroamérica, divulgando la doctrina revolucionaria, el comunismo. Es uno de los que interviene en el evento. Entonces se organiza el evento y eso implica deliberación, implica organización. Hay una votación para escoger a la reina de ese carnaval. Y entonces se organiza en algunos teatros unas conferencias, una ofrenda floral en el Panteón Nacional. Y entonces, bueno, se comienza a desplegar la actividad y Pío Tamayo habla de la reina Libertad, que está oprimida, que está aherrojada. Pío Tamayo. Rómulo Betancourt, pues, también lanza unas palabras, pues, donde habla un poco fuerte contra el gobierno. Otro joven destruye una lápida de Gómez. Entonces se va creando el gobierno que está espiando este evento. Era un país atrapado por el miedo. Cuenta Ramón J. Velázquez que no se hablaba de gobierno, no se hablaba de política ni dentro de la casa. Había un terror. Gómez había establecido una paz cimentada en el terror. Entonces, bueno, estos muchachos desafían todo eso, escogen la boina azul, la boina de los campesinos vascos como su símbolo de lucha, es decir, que su lucha es con el pueblo. Asumen la idea de que son una generación, es decir, que es una lucha de un colectivo, no es una lucha personalista. Son unos muchachos, pues, que van a esa lid sin armas. Son unos muchachos que van a esa lucha con pancartas, enarbolando la palabra, enarbolando las ideas, enarbolando el proyecto de una Venezuela decente, de una Venezuela democrática, de una Venezuela donde se ejerciera un poder civil. Bueno, el gobierno percibe rápidamente que
que había otra cosa pues detrás de esa planificación de esa fiesta de carnaval, y comienza a detener a los muchachos. Detienen a un pequeño grupo, se va y se entrega, se entregan más muchachos. Dice Miguel Otero Silva que eran unos 252 muchachos, da hasta esa cifra exacta. Y con los años él hizo una especie de encuesta, de entrevista a los sobrevivientes del 28, y entonces ellos le dicen que no era completamente planificado el asunto, pero se desató. Al poner a los muchachos presos, la gente se tira a la calle. La gente se tira a la calle para defender a los muchachos. Las secretarias reproducen los volantes hechos a mano, los reproducen en sus máquinas de escribir. Se detienen los trabajadores portuarios, se detienen los trabajadores de los tranvías. A los muchachos los sueltan con el compromiso de que van a dejar estas actividades. Muchos de estos muchachos dicen que no van a dejar de protestar, que no van a dejar la lucha. Algunos van a las peores cárceles del país, a Puerto Cabello, a La Rotunda, al Castillo Libertador, a Palenque. Cárceles donde llora el valiente, como decía un letrero en una de esas cárceles, en un muro. Hay un testimonio que dicen que en esta cárcel lloran los valientes. Y una canción de Un Solo Pueblo registra en una de sus estrofas esta idea, pues, de que eran cárceles tan difíciles, tan duras. Se envenenaba a los presos con la comida, había una gran humedad, se le ponían unos grilletes muy pesados, los muchachos no podían ni moverse, no podían ni hacer sus necesidades con cierta privacidad porque estaban atados, dos hombres en unos pesados grillos. En algunas oportunidades se torturaba a los presos hasta la muerte. Había una crueldad, pues, de un país habituado a la muerte, a la guerra, a la sangre. Se mezclaba a presos sanos con presos enfermos. Y entonces los muchachos se enfermaban, o los presos se enfermaban de tuberculosis, se enfermaban de distintas enfermedades, pues, contagiosas, y se mezclaban entonces la población carcelaria sana con la enferma. A esas cárceles van los muchachos. Los muchachos van a los campos de trabajo forzado, con presos comunes, con presos políticos. Bueno, al final algunos los sueltan, a los más peligrosos, entre comillas, van al exilio, otros quedan largos años en la cárcel, otros mueren en la cárcel. De manera, pues, que este episodio es un episodio sumamente asombroso para esa Venezuela, para esa Caracas de 1928. La gente sale a la calle a defender a los muchachos, hay pancartas, hay consignas. El gobierno no haya cómo enfrentar eso. Gómez era un macho, Gómez era un hombre recio, Gómez era un guerrero que enfrentaba cualquier alzamiento en cualquier monte de Venezuela. Pero entonces estos muchachos insurgen sin armas, insurgen sin caballos. El caballo había desaparecido un poco de nuestra historia desde las primeras décadas del siglo XX, que comienza el transporte automotor. Y entonces, bueno, este episodio se va adormeciendo hasta que muere Gómez el 17 de diciembre de 1935. Lo singular de esto es que esos muchachos que van al exilio entran en contacto con las nuevas ideas, con los nuevos movimientos filosóficos, con el nuevo movimiento literario. Estos muchachos publican la revista Válvula, que es un poco la vanguardia literaria allá en el año 28. Ahí está Uslar Pietri. Muchos de estos muchachos, pues, van a dedicarse a ser empresarios, otros van a dedicarse a la política y van a ser líderes de la Venezuela moderna, de la construcción de la Venezuela moderna. Un Rómulo Betancourt que tiene un itinerario, pues, de comunista, no ortodoxo,
Plan de Barranquilla, vean la influencia de la Revolución Mexicana. Bien. Parece que se quedó congelado el profesor. Profesor Chatem. Y vamos a esperar un minuto a que Vamos a regrese. esperar. Ah, ya, volvió. Qué bien. El micrófono, por favor, profesor. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Ya. Disculpen. Bueno, estamos en Caracas, estamos en Venezuela, hay un colapso de los servicios públicos. Bueno, y entonces Caldera, con sus grupos demócratas cristianos, igual tiene un itinerario de nombres, de siglas, desde 1936 hasta más adelante. Ahí hay otros muchachos se van por la vida, por la creación literaria. Guillermo Meneses, Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco, se van por la creación literaria. De manera pues que la generación del 28, yo digo que su legado culmina en 1998, cuando culmina un proceso de democracia representativa y comienza otra cosa. Ese legado de construir la democracia, ese legado de construir un país moderno, un país educado, un país sano, un país culto, un país que a pesar de todo lo que ha pasado estos años, el país no quiere guerra, la paz está profundamente arraigada en la gente y queremos una solución pacífica de esto. Ese legado pues de la generación del 28 fue construir la democracia, fue construir un país moderno, fue construir la política, fue la tolerancia, el pluralismo, la Constitución del 47, la Constitución del 61. Ese es el legado de la generación del 28. No sabía cuánto tiempo tenía, creo que hablé 20 minutos, no sé si está bien o dejo lo demás para las preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, profesor Chatem, por haber compartido con nosotros tan importante época de la historia de Venezuela. Efectivamente, la generación del 28 construyó los cimientos de un país diferente del siglo XIX, dentro de un contexto mundial bastante interesante, como fue la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, la Revolución Mexicana, APRA en Perú, las luchas estudiantiles. Todo esto, el grupo del 58 dieron los primeros pasos para la democracia, como usted muy bien lo ha dicho. Cambiaron la forma de lucha de Venezuela, de las montoneras del siglo XIX y sus guerras civiles, pasaron a la protesta civil pacífica. Hay una cosa que dice un gran historiador que usted ha señalado, Manuel Caballero: los jóvenes universitarios de la generación del 28 inventaron la política en Venezuela. Con su forma civilizada de protestar y plantear la necesidad de modificar el sistema político venezolano, y dejó muchas enseñanzas de democracia y libertad que deberían ser estudiadas. Muchísimas gracias, profesor Chatem. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a darle la palabra al profesor Richard López, que nos va a hablar sobre los orígenes de la izquierda radical. El profesor López plantea dar una visión general sobre dónde y cómo se originaron las primeras organizaciones políticas en Venezuela, hasta precisar la idea del Estado y la revolución que concebían los grupos de tendencia radical y su relación con las organizaciones actuales. El profesor Richard López es profesor de Historia Antigua, Historia Moderna y de Geografía e Historia a nivel universitario en Caracas. Profesor en la Cátedra de Ciencias Sociales a nivel superior en Caracas. Es magíster en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello.
Actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello. Posee una especialización en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Abierta. Es coautor del libro Memorias del siglo XX, que amablemente nos hizo llegar, muchísimas gracias, y que fue publicado este año en Caracas. Además, el profesor Richard López ha publicado artículos en revistas arbitradas y participado en congresos y simposios nacionales e internacionales. Profesor López, la palabra es con usted. Buenas tardes a todos. Gracias, Lourdes, por la presentación. Gracias a todos los que hicieron un espacio en su tiempo, en sus actividades, para estar acá en este inicio del ciclo de conferencias Historia de un país llamado Venezuela. Agradecido con la Fundación Eisenhower Venezuela por toda la colaboración en el desarrollo de esta actividad, la difusión, la elaboración de flyers, todo lo que tiene que ver con el tema de las inscripciones. De verdad que ha sido maravillosa la participación y el apoyo con el cual hemos contado desde el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri. Yo quiero, antes de iniciar la presentación, sí dar un reconocimiento personal a cada uno de ustedes, a Horacio Serrano, a María Lourdes Ortega, a María Gabriela Trompetero, a Milsi, y aquí voy a decir el apellido cometiendo, bueno, toda una serie de errores y demás, ¿no? Lizibet, ¿no? Y me perdonas, ¿no? O sea, después recibiré que me reprendan por eso, pero bueno. Mi amigo Pablo Díaz, y a Jorvin Alexander Saavedra, a todos, y a los que no he nombrado, perdónenme, pero a todos los que han participado en este maravilloso ciclo, ¿no? Que apenas está comenzando, y a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Yo voy a iniciar la presentación compartiendo... Ok, chévere. Vamos a entrar en materia, son 20 minutos. Fíjense, esta presentación tiene que ver con los orígenes de la izquierda radical en Venezuela y su idea de Estado y revolución. Yo estoy resignado realmente, por cuestiones de tiempo, a poder llegar a este tema de precisar realmente esto de la idea de Estado y revolución que manejaban estos grupos de orígenes de izquierda. Sin embargo, esta presentación del día de hoy va a permitirnos a nosotros entender cómo se dio esa transformación en términos políticos que termina mutando a un sector político que, si en el siglo XIX, y aquí pasamos ya a la diapositiva, como contexto histórico necesario, si en el siglo XIX vamos a tener unas características en términos políticos muy particulares, pues el siglo XX también las va a tener, ¿no? Y para ello la historia juega un papel fundamental en esto de la instrumentación, de cómo crear herramientas para poder caracterizar un periodo, ¿no? La periodización en este caso. El siglo XIX, desde la perspectiva política, está definida por el protagonismo de los caudillos, ¿ok? Es decir, el referente para hablar en términos políticos de Venezuela en el siglo XIX es el caudillo como un agente de control social que ejerce la dirección política bajo el medio de la violencia, ¿ok? Por eso quizás Manuel Caballero mencionaba que estos muchachos de la generación del 28 inventaron la política, ¿ok? Porque estaba negada esa forma de medio para llegar al poder en el siglo XIX venezolano. Quizás el Mocho Hernández pudiera tener cierto referente y sin embargo, ¿no? De esa nueva forma de hacer política, en términos electorales, ¿no? Hablando. Pero bueno, estos caudillos que cuando hacemos el tránsito desde la idea de un caudillo, que es una figura, es un guerrero,
que usa la violencia para llegar al poder. Ese caudillo, cuando lo bajamos al plano material, terrenal, que es lo que hace la historia, vamos a encontrar una serie de matices. Vamos a tener no solamente el caudillo, sino una diversidad de caudillos que, de acuerdo a su autoridad, su prestigio, vamos a decir, su jurisdicción territorial, bueno, va a tener una denominación. Vamos a tener un caudillo nacional, podemos tener caudillos locales, podemos tener caudillos regionales, pero lo que nos interesa y es importante acá precisar es que estos caudillos, aunque ejercen la violencia y el medio de ellos para llegar al poder de la violencia, no están desprovistos de lo ideológico. Por lo tanto, si nosotros tenemos que otear el siglo XIX en términos ideológicos, la prédica preponderante es el liberalismo. Aunque, si vinamos hacia Europa, ya Marx ha nacido en 1818, fallece en 1883, si mi memoria no me es infiel, y es el siglo de Marx. Marx está viendo con mucho terror lo que ocurre en algunas regiones industrializadas de Europa, no en toda Europa, a donde pues los trabajadores están desprovistos de algún tipo de marco jurídico, de algún tipo de protección, y terminan por ser oprimidos por, según la lectura que hace Marx, por un dueño de un medio de producción. Cosa que cuando uno revisa un poco los planteamientos de Marx, él hace toda una reconstrucción histórica o prehistórica, como diría él, desde las primeras comunidades, las comunidades tribales, hasta el sistema capitalista, donde va a encontrar como eje transversal la propiedad privada. Contra ello va Marx, contra el Estado va Marx, contra la idea del liberalismo va Marx, y cosa importante que cuestiones de sincronía histórica en Venezuela, siglo XIX, mientras en Europa ya se estaba impregnando de la ideología marxista, en Venezuela el liberalismo era la prédica preponderante. Es decir, que si nosotros queremos usar un término hoy muy actual, era políticamente incorrecto no ser liberal. Bien, pero el siglo XX venezolano va a ser distinto. ¿Ok? Ya para los años 20 del siglo XX venezolano, vamos a tener un cierto sector de jóvenes que van a ser captados, influenciados por el marxismo. Bien, quizá, y eso se explica desde muchos puntos, pero creo que un elemento importante tiene que ver el exilio, ¿ok? El gobierno de Gómez fue muy férreo y muchos de estos individuos, llámese Salvador de la Plaza, llámese, no sé, Rómulo Betancourt, llámese Raúl Leoni, están fuera del país, ¿ok? Unos en Francia, otros en Estados Unidos, algunos están en México, en Panamá, en República Dominicana, en Cuba, y desde allí están impregnándose de la ideología marxista, que en Europa y en otras regiones con mayor accesibilidad y contacto con el mundo externo, ya es una corriente en boga. Estos individuos ya en esa segunda década del siglo XX están promoviendo actividades de políticas para articular movimientos y adoctrinamientos en el territorio venezolano. Yo quiero decir que esto es interesante y paso a la siguiente lámina, porque la primera célula u organización con una clara tendencia de izquierda, una prédica marxista, se va a encontrar en París, en el año de 1923, es decir, 5 años antes de la generación del 28. Yo voy a parar aquí un momento y voy a hacer referencia a esto que ustedes ven en esta lámina, que yo titulo La Biblia de la Infamia, ¿ok? La Biblia de la Infamia es un libro muy polémico en Venezuela que se desconocía quién era el autor, quién había editado ese libro, ¿ok? Al final, por unas cuestiones de un libro publicado por Federico Luque, y unas cartas que compartía López Contreras con él mismo, está hablando del famoso libro rojo y la importancia que le da López Contreras a este libro, que debo decir es una compilación de documentos
del Servicio de Inteligencia del gobierno de López Contreras con la finalidad de generar una matriz de opinión negativa contra los movimientos de izquierda que estaban conspirando contra el gobierno gomecista. Y López Contreras lo usa en su gobierno para desprestigiar a estos personajes, entre ellos a gente como Rómulo Betancourt, que era un hombre con una actividad política bastante activa, ¿no? Ese libro rojo está compuesto particularmente por 3 tipos de archivos. Hay un archivo que es obtenido del Servicio de Inteligencia Gomecista en el exterior, que recababa información sobre los movimientos de izquierda que se encontraban en el exilio. Por otro lado, estaban los archivos obtenidos, los archivos obtenidos de la prefectura de Caracas. Y por último, que quizás son los documentos más interesantes que uno puede observar allí, porque tiene parte, todo lo que es la documentación epistolar que tenían estos grupos muy íntima entre los movimientos, entre López Contreras, Rómulo Betancourt, Salvador de la Plaza, Miguel Otero Silva, Balmore Rodríguez, Raúl Leoni. Todos estos personajes se carteaban y se generó una discusión interesante con respecto a cómo hacer la revolución. Y esos documentos se obtienen a raíz de unos archivos que se les roban a Raúl Leoni estando en Barranquilla. Supuestamente se le hurtó en la habitación del Hotel Palace de Barranquilla, ¿ok? Con todos esos documentos se compila el libro rojo, ¿ok? Para desprestigiar a estos grupos de izquierda. Pero ¿qué puede ver uno en ese libro rojo? Bueno, primero, que en el año 23 ya el servicio de inteligencia, los servicios de inteligencia estaban en conocimiento de actividades de células, de organizaciones que promovían actividades propagandísticas y de captar personas en pro de un movimiento que no necesariamente, en términos, vamos a decir, visibles, buscaba la realización de la revolución comunista. No. Lo que se trataba era de vender la idea de un movimiento de liberación nacional contra el gomecismo, pero tras bambalinas, la idea era, en un programa máximo, lograr la consecución del proyecto revolucionario comunista. Yo me voy a permitir leer algo de este libro rojo, ¿no? Fíjense, cito, 1923. En 3 de diciembre de 1923, Aurelio Fortul, desde París, 1632, Rue Hamelin, escribía a un amigo diciéndole que Salvador de la Plaza, 88 Boulevard de Port Royal, París 5, tenía un grupo seleccionado para propaganda patriótica, que él le ofreció sacarles copias para enviarla a amigos y que sobre ese asunto hay que guardar un secreto social. Las copias a que se refiere son una circular fechada en París a 11 de diciembre de 1923 y otros grupos sobre el primer proyecto para instalar en Venezuela la República Burguesa. Y ojo aquí, que permitiera formar una asociación ambigua, comunista capitalista, y en su aparte tercero dice que el objeto final del centro es la realización completa del programa comunista. Estos individuos, 3 años después, fundan el Partido Revolucionario Venezolano, el PRV, en el año 1926. ¿Dónde se funda? Se funda en Nueva York. Luego migra a México bajo la dirección de Carlos León, comunista formado doctrinario. Para el año 1930, todo esto lo podemos percibir en el libro rojo, para el año 1930 da cuenta, estos servicios de inteligencia, que se funda el Partido Comunista Venezolano, es decir, es aceptado el Partido Comunista Venezolano dentro de la Internacional Comunista, que era el órgano legitimador de estas organizaciones, porque además el partido, la Internacional Comunista era un órgano de difusión de directrices que partían del hegemón ruso, ¿ok? Y por otro lado, se funda la agrupación revolucionaria de izquierda conocida como ARDI. Y otra cosa que mencionó, por cierto, el profesor Chatén, el famoso Plan de Barranquilla,
Y estos tres elementos, ya para 1930, es decir, 2 años después de la generación del 28, nos permiten percibir algo súper interesante. Y es que ya se empieza a observar ciertos matices, diferencias, disensos en torno a los grupos de prédica de izquierda. No se puede decir para 1930 que estos grupos eran homogéneos. No, ya había degradaciones, ya había matices. Lo que no se puede decir es que para el año 1930 había diferencias sustanciales. La verdad que no. Del año 30 hasta el año 35 sí hay todo un proceso, es muy progresivo, cómo se va a ir ampliando la brecha entre un sector, uno doctrinario, ¿ok? Y el otro más cercano a una revolución social democrática nacionalista. Ese sector doctrinario pudiéramos ubicarlo, personalizarlo quizás en la figura de Salvador de la Plaza, y en esa tendencia nacionalista podríamos nosotros ubicarla en la figura de Rómulo Betancourt, ¿ok? Ya la misma existencia de el Plan de Barranquilla nos va dando a nosotros visos cuando leemos el documento de que la interpretación que hacen estos de la realidad venezolana los motiva a entender que el programa de acción política tiene que ser distinto al que emana de la Internacional Comunista y que los partidos comunistas están aceptando sin ningún tipo de crítica. ¿Ok? Este aspecto es importante porque va a generar entonces ya acusaciones entre bando y bando con respecto a quién realmente está distorsionando la lucha y si en algunos casos unos están traicionando el espíritu de la revolución proletaria en Venezuela. Esto es importante también decir que hay una vinculación allí entre la Rusia soviética y estas organizaciones en América Latina, porque, bueno, la Internacional Comunista servía como ese órgano de emisión de directrices, donde había una coordinadora en el Caribe, denominada Buró del Caribe, que a su vez replicaba todas esas políticas a los partidos comunistas en Venezuela y en las organizaciones de izquierda. Yo aquí me pregunto si realmente existían dos izquierdas, si existían dos izquierdas. Y lo coloco, bueno, ese signo de interrogación ya genera dudas, ¿no? Pekov, ya mucho tiempo después, evidentemente, aquí no podemos hablar de Pekov, sino estamos hablando ya mucho tiempo después, Pekov hablaría de la existencia de dos izquierdas. Sí, hay una izquierda que se mantiene aún hoy en Venezuela doctrinaria, pero también hay una izquierda que termina siendo una izquierda que predica la vía electoral. ¿Ok? Pudiéramos poner un ejemplo, ¿no? En la década de los 60 es muy importante para ir entendiendo eso, porque aún es que existen dos izquierdas, uno pudiera atreverse a decir que realmente existen más de dos izquierdas. Existen múltiples izquierdas. ¿Por qué? Porque las interpretaciones en la acción política nos permiten a nosotros ver que hay muchos matices. En la década de los 60, me estoy saltando muchísimo, pero para que se vea la cuestión, en la década de los 60, luego del tema de la crisis de los misiles, va generando divisiones dentro del mismo Partido Comunista de Venezuela. Unos manteniéndose todavía muy apegados a la línea soviética, con la coexistencia pacífica dictada por Khrushchev luego de la crisis de los misiles, y los otros siguiendo la línea maoísta, castrista de la lucha armada, la lucha prolongada y el foquismo anterior a la crisis de los misiles. Es decir, ahí estamos viendo matices dentro de la izquierda, pero lo que yo me quiero referir en el caso de los 30, la década de los 30, es que hasta el año 35 no hay un divorcio, vamos a decir, en términos esenciales de estos movimientos de izquierda. Realmente las diferencias son en orden táctico, es decir, cómo estructurar, cohesionar unas acciones políticas en función de la consecución de el fin último, que era la instauración de una dictadura del proletariado. ¿Ok? Yo quisiera
leer acá una carta que le envía a Rómulo Betancourt el 27 de enero de 1932 a Balmore Rodríguez. Cito: se habla de que sea la clase trabajadora la que asuma el poder, más detallando que entendemos por ella peonadas, proletariado propiamente dicho, pequeño propietario arruinado por el monopolio de la ciudad y por el latifundio en el campo, sectores intelectuales explotados en bloque opuesto al que surgirá la alianza de los sectores burgueses criollos con el imperialismo extranjero. ¿Qué quería Betancourt? Vamos a decir, un representante de la corriente socialdemócrata o nacional. Bueno, que es atrevido a decir la corriente socialdemócrata, pero llamémosla así. Bueno, quería estructurar y cohesionar un movimiento amplio atendiendo a la realidad social que existía en Venezuela. El lado del comunismo ortodoxo predicaba la necesidad de un movimiento contenido del proletariado. En un país, decía Betancourt, donde la industria no está desarrollada, pero además lo poco desarrollado que está en la industria, donde no hay una estructura industrial, no hay una base industrial, pero además de eso, donde los pocos proletarios no están formados, no es posible articular un movimiento que tenga un impacto político dentro de la sociedad. Betancourt señalaba, por lo contrario, que había que aglutinar en el movimiento a todos aquellos que mostraban descontento con el régimen gomecista, con el latifundismo, con la burguesía nacional, con la burguesía imperialista. O sea, contra todo, o sea, todos aquellos que de una otra manera tenían ese elemento en común, deberían formar parte del movimiento para poder generar un impacto que limitara las acciones represivas del gobierno de Gómez. Esa era, en definitiva, la distinción entre un sector y otro sector. Coloco acá otro elemento importante para ir viendo ese matiz con el cual Betancourt empieza a ir distanciándose, y ya para el año 35, 36, vamos a ver un Betancourt que ya es un hombre que pudiéramos colocarlo dentro de la socialdemocracia, ¿no? Fíjense, imagínense, esta es una carta que le envía a Mariano Picón Salas el 10 de febrero del año 32. Imagino que usted, al leer mi artículo sobre sus libros, me pensó uno de esos rojos intransigentes, comunistas a trancazos, de esos incapaces de discutirle una coma a los ucases de la Internacional. La gran diatriba que tenía Betancourt y la gran crítica con los comunistas ortodoxos era el no entender que había que tener una independencia en las acciones, en las decisiones, para articular un movimiento de liberación de la dictadura gomecista. Y para cerrar, no me quiero pasar del tiempo, otra carta enviada a Balmore Rodríguez, ya estamos hablando del 15 de agosto del año 32, Betancourt dice: no preciso el rol hegemónico del proletariado en la lucha contra el orden burgués. Enfilo en un solo frente de lucha al maestro de escuela pauperizado y al obrero industrial, al campesino sin tierras y al pequeño propietario mediatizado por el latifundio, al pulpero y al artesano. En síntesis, propugno una política de frente único con fines inmediatos de clases explotadas en la lucha contra la burguesía nacional e imperialista. Betancourt estaba viendo que la posibilidad de derrocar el gobierno de Gómez estaba en todos aquellos sectores que tenían un elemento en común, el descontento. ¿Ok? Esa visión más amplia, policlasista, de la cual va a ser acusado, es contraria a la tesis del comunismo ortodoxo, que mantenía siempre como elemento necesario la lucha proletaria con un protagonista en esa lucha proletaria. Y por otro lado, se planteaba dos tipos de política. Una, el programa mínimo, otra, el programa máximo. ¿Ok? Ese programa mínimo era lo que hasta el año 35 predicaban ambos grupos, la necesidad de establecer acciones en procura de obtener el poder político y debilitar al régimen.
Y por la otra, el programa máximo era qué se va a construir a partir de ello. Bien. Bueno, ya yo tengo 20 minutos, 21 minutos. Quiero ser con esto responsable con el horario. Yo creo que con esto se tiene una visión bastante genérica de la cuestión y que nos permitiría una discusión interesante y participación de ustedes bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ha sido un placer. Bien, muchísimas gracias, profesor, por la visión que nos ha dado del siglo XIX con la historia del caudillismo en Venezuela, el guerrero, el hombre que le gustaba la violencia. Luego en el siglo XX, cómo regresaron los militares. También la comparación entre lo que se vivía en Venezuela y lo que pensaba Marx, sus teorías. Y en el siglo XX, los venezolanos que tuvieron que irse hacia México, Panamá, Cuba, París, y la importancia que en la historia de la izquierda de Venezuela tiene el libro rojo, en donde era la compilación de documentos conspiratorios del Servicio de Inteligencia Comecista y que fue utilizado por López Contreras. Asimismo, nos pareció bastante interesante ver la relación que ha tenido Venezuela o los venezolanos en el exilio desde 1923 con los rusos, con la Internacional Comunista, con los soviets, con todos los comunistas latinoamericanos en los diferentes países, porque en esa época el centro más activo del exilio del político venezolano se formó en México. Y también nos habló usted sobre cómo se fundó el Partido Revolucionario Revolucionario Venezolano, y todas las ideas que nos transmitía Betancourt en su época, y de esas dos izquierdas, la izquierda ortodoxa, que estaba muy unida a las ideas de la Internacional Comunista, y las ideas de democracia, que era la otra parte. Pero bueno, no me quiero tampoco extender. He hecho un pequeñísimo resumen acerca de lo que usted dijo. Le agradezco muchísimo su intervención y le damos la oportunidad a las personas, ¿verdad?, que están participando aquí, de hacernos llegar sus preguntas por el chat. Bien. Ya tenemos algunas. Perdón, Nancy. Ya tenemos algunas preguntas. Por favor, ¿podrías leerlas? Por favor? Claro, con mucho gusto. La primera de ellas es, bueno, buenas noches, profesor. Les agradeceríamos que colocaran a cuál profesor le están dirigiendo la pregunta. ¿A qué llamaban la sala de cesación y en qué se enfocaba? Eso en los años 1930. Me imagino que es una pregunta para el profesor David. Yo no hablé de sala de casación. Bueno, la sala de casación. Ese era un tribunal de la República, el Tribunal de Casación, un ámbito jurídico, ¿no? Yo vi una pregunta de por qué surgió como movimiento político la generación del 28. Exactamente, eso también se pregunta. Bueno, ellos estructuran un evento para recopilar fondos para construir una sede de la federación y para ayudar a sus compañeros del interior que viven en condiciones más difíciles. Pero desde el momento que estructuran eso, ya hay una planificación. Que hablara en un evento, Pío Tamayo, pues que era un revolucionario reconocido que acababa de regresar del exilio, ya indica pues su inclinación hacia alborotar el avispero, como decimos en criollo, que un país que estaba silenciado, un país que estaba acobardado,
que no se hablaba de política ni dentro de la casa, entonces los muchachos insurgen con su boina azul, insurgen con sus consignas. La ciudad es el escenario de su lucha, las marchas, el entregarse un poco, me faltó entre las influencias internacionales, hay que ver la influencia de León Tolstoy con su prédica de la no violencia para luchar contra las injusticias, y ya las primeras acciones de Gandhi por allá por Sudáfrica, contra la discriminación que había en Sudáfrica, de la no violencia. Los muchachos se entregan masivamente porque no quieren soltar a unos pocos compañeros. Entonces, bueno, se habla de que la formulación política que ellos hacían era muy elemental. Un gobierno decente, un gobierno civil, un gobierno honesto. Eso era un poco como un planteamiento de muy pocos alcances, ¿no? Porque son muchachos muy jóvenes. Es un país donde no se debaten las ideas que están quizás circulando en el mundo, aunque, digamos, yo rechazo la idea de que había una especie de virginidad política. Yo pienso que ellos estaban un poco al tanto de todos estos movimientos, quizás no con la intensidad de cuando fueron al exterior. Y entonces para Gómez fue un terremoto. Para Gómez fue un terremoto, y como le dice Manuel Caballero, a este año 28 y al año 36, la liberación del miedo, el despotismo, el sustento del despotismo, de las tiranías, es el miedo. Y si los pueblos vencen el miedo, cae la tiranía. En este caso, pues el movimiento no fue lo suficientemente fuerte como para que cayera la tiranía, pero sí, pues la removió temporalmente. Después, bueno, el peso de la inercia hizo que Gómez muriera en el poder en el año 17 de diciembre de 1935. El origen de este movimiento, pues, es una reivindicaciones estudiantiles que se convirtieron, pues, en una protesta, y yo creo que los muchachos no, eso sí no lo previeron ellos, que la gente saliera a la calle a respaldarlos, que la gente saliera a la calle a respaldarlos, a defenderlos para que los liberaran. Y entonces es como un ensayo de lo que va a ser después del siglo XX, el pueblo en la calle defendiendo sus derechos. Y entonces, como dice Manuel Caballero, también para el año 36, la voluntad social determinó que quería democracia, y esa voluntad social después se fue concretando en programas, en ideas, en constituciones, y definitivamente en el establecimiento de la democracia, que fue uno de los grandes logros de los venezolanos en el siglo XX. En un país de dictaduras, en un país de guerreros, el establecimiento de la democracia. Profesor y Ruiz, todo el legado de la generación del 28. están surgiendo varias preguntas. Esperemos tener el tiempo de responderlas todas. Aquí hay una dirigida nuevamente a usted, y es: ¿qué le faltó a la generación del 28 para acabar con la dictadura gomecista? Esta pregunta es del señor Daniel para usted. Era un movimiento muy incipiente, un país donde toda forma de organización política y civil desapareció, donde lo único que se organizaba era para aplaudir a Gómez. Entonces, en un país tan incipiente, en un país con un aparato militar tan poderoso como el que tenía Gómez, era muy difícil, pues, que un grupo de estudiantes pudieran, digamos, no había ninguna organización nacional en el país para prolongar la lucha, sostener la lucha. Fue un movimiento, pues, espontáneo, que agarró en cierta forma de sorpresa al régimen, y la derrota de la dictadura, de las dictaduras, las va a ir haciendo esa generación después del año 36, cuando se organicen los partidos políticos, cuando se organice la sociedad civil, cuando se van estructurando, pues, las diferentes visiones del país. Ahí ellos van a vencer la dictadura en el siglo XX. Eso es un legado de la generación del 28. El establecimiento de la democracia por encima de todas las adversidades fue un logro, un legado de esa generación del 28. Bueno, muchos de sus integrantes fueron protagonistas políticos fundamentales para el establecimiento de la democracia en Venezuela. Profesor, una pregunta más, y es si ha existido una continuidad entre las ideas, los ideales de la izquierda desde la generación del 28 hasta finales del siglo XX en Venezuela.
que observa usted? Bueno, digamos, había dos visiones en esa generación. Había tres visiones. Estaba la visión, como dijo el profesor Richard, estaba la visión cristiana, que va de la derecha, del conservadurismo más recalcitrante hacia la democracia. Está la visión comunista a la criolla de Betancourt, que hasta que después se convierte en demócrata, y está la visión comunista ortodoxa, que en cierta forma es la que toma el poder a partir de 1998. Esa visión comunista ortodoxa radical es la que toma el poder y cierra ese ciclo de democracia representativa. Entonces digamos que está vivito y coleando las dos versiones, la versión moderada y la versión radical de izquierda, está vivita y coleando, pues, y están disputándose el país. En la visión marxista-leninista y la versión de la democracia criolla o democracia con libertades, transformaciones sociales con libertades, que es la socialdemocracia. Están vivitas y coleando y peleando, pugnándose, digamos, las preferencias del país en este momento. Tiene mucha vigencia estas conferencias de hoy. La felicito a las organizadoras. Gracias, gracias a usted también por todos los comentarios. Tenemos un par de preguntas al profesor Richard López. La primera de ellas es, ¿cuál es la relación entre 1928 y el origen de la izquierda? El micrófono. Ok, ahora sí se escucha, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, ya vi la pregunta por acá. Por cierto, es una pregunta que creo que es una pregunta de venganza porque uno de mis estudiantes, ¿no? Entonces ahora me está haciendo el examen él a mí, pero se la vamos a responder. Ajá. Fíjense, podemos decir que esta generación del 28 va a contener o va a tener dentro de sus miembros participantes gente que va a ser posteriormente cabeza visible de estos movimientos de izquierda. Juan Bautista Fuenmayor, Raúl Leoni, Cotepa Delgado, Rómulo Betancourt, Ricardo Quintero, que por cierto va a ser uno de los editores de el periódico El Popular. Entonces, hay una relación ahí porque esta gente, como dice el profesor Chatén, que no hay virginidad política. No es que estos muchachos salieron sin ningún tipo de revestimiento ideológico. Ya había una formación ideológica. Posteriormente, cuando esta gente estuvo presa, uno de los que va a influenciarlos muchísimo va a ser Pío Tamayo, un hombre de formación de izquierda, a confesión de ellos mismos, ¿no? Entonces allí está una relación importante, porque muchos de esos miembros van a ser posteriormente los, vamos a decir, los fundadores de partidos políticos importantes del país, y que en un inicio, como yo les mencioné, el siglo XX nace bajo el revestimiento de una izquierda radical que posteriormente se va dando los matices en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Sí, así es. Hay otra pregunta del señor Blasoni que dice, bueno, obviamente el foco de los grupos de izquierda eran los imperios coloniales, pero ¿alguno de esos patriotas intuyó los efectos negativos del imperialismo ruso o chino? Otra vez, a ver, ¿cuál es El foco de los grupos de izquierda eran los imperios coloniales, pero si alguno de los patriotas intuyó los efectos negativos del imperialismo ruso o chino. Caramba, para estos años en la cual yo me estoy enfocando a partir de los documentos del libro rojo, no. Fíjense que yo menciono que las diferencias no eran realmente esenciales, por lo menos hasta el año 75. Es decir, no hay un cuestionamiento al proyecto del marxismo, a la finalidad del marxismo como tal. Lo que hay es desencuentros en cuanto a el tema de cómo hacer la revolución, ¿sí? Y el hacer la revolución calcando acciones políticas ajenas, contrarias a las tesis de Marx. Lo dice Betancourt criticando al mismo Balmore, que le cuestiona esa especie como de reformismo o de desconocimiento de las directrices de la internacional y del Buró del Caribe. Dice, pero es que a mí me tildan de traidor,
pero resulta que yo estoy más cercano a los planteamientos de Marx. ¿Por qué? Porque Betancourt era un hombre que estudiaba mucho a Lenin, ¿sí? La Internacional estaba más casada con la versión staliniana o staliana del asunto, ¿sí? A propósito de este tema, ¿cuándo y cómo abandona Rómulo Betancourt el Partido Comunista para acogerse a la izquierda democrática o socialdemócrata? ¿En qué fecha? Sí, ya a partir del año 35 uno pudiera ir viendo ya un divorcio entre uno y otro. Hay una fractura importante. Orbe ya nos puede decir eso, y luego el PDN, ¿sí? Ya con el PDN, que es el antecedente a Acción Democrática, ya nosotros podemos decir que evidentemente ya es un matrimonio que no se salva y se da el divorcio. Una pregunta más para usted. Si vemos que ya en la primera mitad del siglo XX el comunismo o izquierda radical estaba calando en los intelectuales y políticos venezolanos, ¿cómo es que si no hasta la llegada de Hugo Chávez a finales del siglo XX es que este radicalismo gana unas elecciones presidenciales? Repito la pregunta. Esa es una pregunta súper interesante, pero además es una pregunta que para responderla, vaya. Hay una supuesta tesis, creo que es una de las tesis de, creo que es la de Walter Benjamin, corríjame por favor algunos, siempre confundo. Esa tesis dice así: la historia la escriben los vencedores. Eso sí es cierto, porque esos absolutos filosóficos para nosotros los de historia siempre nos hacen ruido. En el caso venezolano no es verdad, ¿sí? Cuando nosotros nos asomamos a la dinámica cultural, política venezolana, nos damos cuenta que en los años 60, 70, 80, la izquierda tuvo tribuna para predicar su malestar y hacer críticas muy infundadas a un proyecto que estaban haciendo. Ya, nosotros podemos leer a gente como Domingo Maza Zavala, que no es capaz de reconocer las bondades del sistema democrático venezolano. Entonces, todo ese aparataje que fue generando cosas, si nosotros leemos a Gramsci cuando dice, bueno, la lucha no es, o sea, el mecanismo para la consecución del poder no es la lucha de clases, sino la transformación cultural. Cuando nosotros leemos las novelas de la década de los 60, de los 70, de los 80, cuando nosotros vemos quiénes llevaban, vamos a decir, la dirección de los órganos de difusión cultural en Venezuela, todos iban atacando a la democracia, ¿sí? Entonces, no es gratis que en la década de los 90, ya con una democracia agotada porque cometió errores, el discurso de la antipolítica empieza a ser mella, ¿ve? Y lo vemos con los medios de comunicación. RCTV, un medio de comunicación que se puede decir, ellos pueden predicar que fueron víctimas del chavismo, pero también ellos fueron asesinos de la democracia. Una novela muy famosa, Por estas calles, se encargó de crear toda una matriz de opinión en contra de la democracia, de los políticos, de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, lo vemos también en algunos dirigentes políticos como Caldera. Entonces, cuidado con eso, porque en Venezuela estos grupos no fueron realmente censurados. Disfrutaron de las bondades de la democracia, de la cual la democracia además cree. La democracia cree en la libertad de los individuos. Y cortarle eso, pues ya no sería democracia. Quizá uno de los grandes dilemas que tienen los sistemas políticos liberales. No estoy diciendo que Venezuela sea un país económicamente liberal, me refiero a políticamente liberal porque estructuralmente es un país, por lo menos formalmente, liberal. Tiene división de poderes, cree en el voto universal directo y secreto, todas aquellas cuestiones. Pero bueno, ahí me dice el profesor Biafara que no es Benjamín, sino otro. Bueno, gracias por la corrección al profesor Biafara, bienvenido. Gracias, profesor Biafara. Gracias, profesor López. Tengo un par de preguntas también para el profesor Ruiz. Una de ellas es, ¿cuál es el aporte de la generación del 1928 para la democracia contemporánea? Y esto es antes, por supuesto, de Chávez, cuyo proyecto fue destruirla. Nos pregunta la señora de la Vega Bisbal.
Así es. Bueno, si vamos a hablar de dos grandes líderes del 28, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, el aporte es inconmensurable. Y el mismo Caldera, que era un joven, digamos que más conservador, entonces no estaba, digamos, en una política así de opositora. Más bien cuando se comienza a organizar la política a partir de 1936, Rafael Caldera está con el gobierno de López, con la política de calma y cordura y libertad dentro del orden. Caldera se anota por ese camino, digamos, más conservador. Pero si vemos Betancourt, el proyecto de Betancourt es el proyecto, para bien y para mal, de la Venezuela del siglo XX. Betancourt formula, y con un grupo de compañeros, sus hermanitos en el exilio, Luis Bertrand Prieto Figueroa, Leoni, Balmores Rodríguez, formula su plan de Barranquilla en el 31. Un programa radical, un análisis radical y un programa mínimo muy moderado. Betancourt entiende que el marxismo hay que adaptarlo, y eso es lo que no entienden los comunistas ortodoxos. Bueno, Betancourt, cuando regresa a Venezuela, comienza a trabajar por la democracia, y así son sus primeras declaraciones públicas, y se incorpora a ORBE, Organización Venezolana, que era un partido que habían fundado Adriani y Piconzal. Después funda, o se apropia, o asume la dirección del Partido Democrático Nacional en la clandestinidad. Los comunistas se alejan de ese partido, porque era como una unidad de las izquierdas, ese partido PDN, y Betancourt se queda con ese partido, y finalmente, pues, Acción Democrática, que por cierto cumple este año 80 años, Acción Democrática, crea ese partido, y ese programa es el programa de la Venezuela moderna. Nos guste o no, con sus logros y con sus fallas, ese es el programa de la Venezuela moderna. Y si vamos a Jovito, igual, un gran protagonista de los hechos del 28, del 36, firmante del Pacto de Punto Fijo junto con Caldera y Betancourt. Es decir, que el legado de la generación del 28 políticamente es fundamental. También en el ámbito literario, nada más y nada menos que Guillermo Meneses, Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco, entre otros, Antonio Arraiz. Fueron muchísimos los miembros de la generación del 28 que se fueron, Gabriel Bracho, que se fueron por la vía del desarrollo artístico, cultural, literario. De manera pues que es la generación que contribuye, que empuja a la realidad para la construcción de la modernidad en Venezuela en todos los aspectos. Muchas gracias. Hay una pregunta que es especial, sobre todo para las personas que se encuentran en exilio en Venezuela. A inicios del siglo XX hubo una generación de exilio. ¿Qué fue lo que le permitió a esta generación retornar a Venezuela, profesor Ruiz? Bueno, el exilio, como dice Ramón J. Velázquez, político venezolano que no haya estado preso y exiliado, pues no era un político completo. Se completó pues su graduación de político al ser exiliado y al ser preso. Disculpe, me repite la pregunta, se me escapó la... ¿Qué fue lo que le permitió a esa generación en el exilio regresar al país? Bueno, muere Gómez, muere Juan Vicente Gómez, y López Contreras pretendía seguir más o menos como el camino de Gómez, pero entonces lo frenan varias manifestaciones multitudinarias lo frenan, y entonces tiene que emitir un programa de febrero, un programa avanzadísimo que le quita hasta banderas a la izquierda, y entonces permitir que se organicen los distintos partidos. El país le tira un frenazo a López con la famosa marcha del 14 de febrero de 1936. Entonces los muchachos regresan al país, asumen la dirección de esas luchas, se comienza a organizar el pueblo de Venezuela, y una gran perseverancia. Yo asistí una vez a una conferencia que dictó Pompeyo Márquez, y él era secretario de Betancourt. Betancourt estaba en la clandestinidad en el año 37, por ahí, 38. Y entonces cuando Pompeyo Márquez llegaba a La Concha, que era la casa donde estaba escondido Rómulo Betancourt, a las 4 de la mañana, ya Betancourt estaba levantado, ya Betancourt estaba respondiendo correspondencia que se tenía que llevar Pompeyo,
y estaba esperando los periódicos para escribir su artículo para los periódicos de esa época que él escribía diariamente por varios años. Entonces, una gran perseverancia, una gran formación ideológica, entender cómo era el pueblo de Venezuela y organizar a ese pueblo, recorrer el país organizando a ese pueblo. La perseverancia, pues, y la formación es lo que permite ese triunfo y ese legado que deja la generación del 28 a Venezuela. Una enseñanza que podemos usar también hoy en día, definitivamente. Así es, así es. Sí. Perseverancia y lucha. Perseverancia, lucha y organización, sobre todo. Así es. Así es. Tengo varias preguntas. Estas creo que van a ser más que el tiempo del cual disponemos, pero aquí hay una de la señora Barrios que dice, ¿qué saben ustedes sobre las reuniones para firmar el pacto de Punto Fijo? Ya estamos en otro tema. Se invitó al Partido Comunista, pero ellos rechazaron participar porque ellos partían de la premisa de que si llegaban al poder no tendrían la intención de entregarlo. ¿Alguno de ustedes podría aclarar algo sobre este punto? No sé si el profesor quiere responder esa. Profesor Richard, ¿quiere responderla? No lo escuchamos. El micrófono, profesor Richard. Entonces darle al puntito. Profesor Richard, el micrófono ya. El micrófono. Chévere. Bueno, tomo la palabra porque el maestro me designó acá. Con respecto al tema del pacto de Punto Fijo, sobre eso se ha tejido un gran mito, ¿sí? Que primero el mito parte del desconocimiento del programa, ¿ok? Que era un programa de gobernabilidad, que suscriben los partidos que tienen afinidad en términos democráticos. El Partido Comunista de Venezuela no es afín al proyecto de Acción Democrática, de COPEI y de URD. ¿Okay? Sin embargo, ellos suscriben el pacto. ¿Okay? Ellos están de acuerdo con el pacto. ¿Okay? Lo que pasa es que no hacen una firma formal del pacto. Ellos deciden colaborar con el gobierno en ese programa mínimo. ¿Okay? Sin embargo, hay un tránsito desde el año 59 hasta el año 64 que va dañando las relaciones entre el Partido Comunista y el gobierno de Betancur. Uno de esos tiene que ver con el tema de la 7ª Conferencia de Cancilleres, donde Ignacio Arcaya, ministro, se niega a firmar un documento contra Cuba, ¿okay? Desoyendo el lineamiento de Rómulo Betancourt. Evidentemente, pues la respuesta del gobierno de Betancourt es pedirle la renuncia, sale del gobierno y ya hay una fractura importante donde URD decide también apartarse. Y luego hay otro elemento importante que viene a ser la crisis de los misiles en el año 62, donde el gobierno de Betancourt evidentemente marca y fija posición a favor del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Kennedy. Entonces, ya hay algunos elementos importantes y la otra es la seducción de la figura de Fidel Castro con la finalidad de materializar la revolución en un país como Venezuela. ¿Okay? Para Fidel Castro, Venezuela era un país muy importante para poder consolidar su gobierno y su dictadura en la isla. ¿Por qué? Porque las relaciones con la Unión Soviética en algún momento se distanciaron luego de la crisis de los misiles, porque Fidel Castro no estuvo de acuerdo con el tema de la coexistencia pacífica. Eso implicaba la necesidad de dos cosas. Una, acercarse a otro hegemón, en este caso China, y comprar la tesis del maoísmo, de la cual pues el Che Guevara estaría encantado y estaba encantado, un hombre que estaba ganado a las acciones violentas. Y por la otra, la garantía, tomar el gobierno venezolano a partir de toda esa cantidad de esa juventud que formaba parte del Partido Comunista de Venezuela y que evidentemente fue seducida por el foquismo, que era la lucha que se planteaba dentro de las urbes, y posteriormente del año 62 con el tema de la guerra prolongada, que es cuando la guerrilla se va a las zonas rurales y tiene sus asientos en el occidente
y en el oriente venezolano. Chévere. Gracias. Una pregunta más. Bueno, además de los muchos agradecimientos por toda la información de hoy, y bueno, hemos aprendido muchísimo además. Tengo una pregunta más del señor Rodríguez para ustedes. ¿Podríamos asegurar que ARDI y UNE derivaron en AD y COPEI, siendo la FEB la raíz de estos movimientos? Muchísimas gracias una vez más. Bueno, ARDI es el antecedente de Acción Democrática. Y UNE, que nace en el año 36, es una ruptura, es una división, una decisión de la Federación de Estudiantes de Venezuela, porque los muchachos de UNE tenían una raíz cristiana y consideraban que eran muy anticlericales los muchachos de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Sí, bueno, ahí nacen cuando esos muchachos regresan al país, los que se enfrentaron a la dictadura en el 28, y Caldera, que no lo hizo, pero digamos también tenía las inquietudes de la juventud de esa época, se van a formar los principales partidos que van a disputarse el poder todo el siglo XX y XXI. Se forma Acción Democrática, se forma COPEI y se forma el Partido Comunista. Entonces sí, en cierta forma el 28 es como el laboratorio, como la semilla de lo que después va a ser el desarrollo de Venezuela en el siglo XX. Y quedándonos en esa semilla, tendría una última pregunta por esta noche. Pido disculpas de antemano a las personas a las cuales no les vamos a poder contestar, pero una pregunta más abre un espacio. ¿Alguno de estos miembros de la generación del 28 vaticinaba en aquel entonces ya los problemas de la dependencia petrolera, profesor Ruiz? Bueno, era una letanía de muchos, ¿no? Por un lado, Uslar, por el otro, yo he estado trabajando un liberal que se llama Enrique Pérez Dupuy, José, el director de la EFERA, Ramón David León. Es decir, se decía que estábamos dependiendo peligrosamente del petróleo y había que buscar cómo los recursos petroleros no gastarlos importando whisky o comprando objetos de lujo, sino que había que invertir los recursos que generaba el petróleo en obras reproductivas, que cuando se acabara el petróleo, Venezuela tuviera una economía más diversificada. Esa fue un poco la prédica. Yo pienso que sí se cultivó, sí se sembró el petróleo, quizás no lo suficiente, y el gran reto de Venezuela es un país con tantos recursos naturales y con personas tan preparadas, construir una economía diversificada, una agricultura tropical, el turismo, el desarrollo de la agroindustria, la industrialización del petróleo, porque lo estuvimos explotando crudo, la industrialización del petróleo que nos permitiría exportar miles de productos. Es decir, está entre la tarea pendiente de la Venezuela contemporánea sembrar el petróleo en ese sentido, una economía diversificada. Eso en verdad no lo logramos. En 1998, 30% de la economía era no petrolera, es decir, un segmento relativamente pequeño. Hay que decirlo con valentía y con seriedad, que la revolución bolivariana destruyó ese pequeño segmento de economía no petrolera. La revolución bolivariana destruyó ese pequeño segmento de economía no petrolera y nos hizo depender completamente del petróleo para finalmente destruir la empresa petrolera, y el país pues ha caído en una situación de penuria, de ruina muy dolorosa. De retroceso. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor López. Le doy la palabra a mi colega, mi querida Lourdes Ortega, para que entonces cierre. Pido disculpas si quedó alguna pregunta fuera, pero también por razones de tiempo debemos acortar un poco el espacio. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, realmente a mí se me quedaron dos preguntas personales, pero se las haré llegar a los profesores. Muchísimas gracias a los dos profesores por las fantásticas exposiciones que hicieron y por la respuesta a las preguntas a todos nuestros participantes. En nombre de la Asociación ENJAI, Ciudad Venezuela, EFAO y el Centro de Investigación Mario Briceño Iragorri, les damos las gracias por su participación. Les recordamos que el día 24 de marzo de 2021
tendremos nuevamente 2 conferencias. Los temas son la construcción del voto femenino en Venezuela, la primera conferencia, y la segunda es geosímbolos del petróleo en Venezuela, sueños, realizaciones y complejidades. Los conferencistas son los profesores Luis Fernando Castillo Herrera y Lorena Puerta Bautista. Muchísimas gracias a todos por su presencia y por sus preguntas y por su participación. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, muy amable.